Ahora vamos a hablar de este señor, que es Julius Robert Oppenheimer, y se los pongo para que no crean que es solamente, en realidad, Cillian Murphy, porque, claro, la imagen de Cillian Murphy es grande. Pero quiero ir un poco atrás a esto. Primero, mi interés por Julius Robert Oppenheimer comienza hace muchos años, en mi adolescencia, cuando conocí esta obra de teatro que se llama En el asunto de Julius Robert Oppenheimer, que está traducido al español, si mal no recuerdo, como Proceso Oppenheimer o como El caso Oppenheimer. Esta es una traducción al inglés porque la obra original está en alemán, es de Heiner Kiphardt, un gran maestro de lo que se llamó el teatro documento, es decir, el teatro que está basado en hechos reales, que respeta los hechos reales, pero los cuenta dramatizados, que es precisamente lo que se hace en la película de Oppenheimer. Yo siempre quise poner, hay dos obras de teatro que siempre quise poner, Llama un inspector, donde yo quería ser el inspector, y El caso Oppenheimer, donde por supuesto yo quería interpretar a J. Robert Oppenheimer. Vamos a dejarlo por aquí. Bueno, hace tiempo hice un segmento en este streaming sobre la terrible decisión atómica, donde analizaba yo o recorría yo precisamente el dilema moral y ético que enfrentan y abordan los científicos del Proyecto Manhattan y los políticos estadounidenses y el ejército estadounidense, en menor medida el ejército, porque el ejército está para matar gente, entonces les parece muy bien todo. Y lo que preguntaba yo aquí era qué hubieras hecho tú, y tratando de plantear cuál era la situación de la guerra en el Teatro del Pacífico Sur en el momento de la reunión de Potsdam de Roosevelt, Churchill y Stalin, y lo que ocurre inmediatamente después hasta llegar al momento de la rendición de Japón, después de 2 bombas atómicas, porque después de la primera Japón no se quiso rendir, pensó que solo tenían una bomba los estadounidenses. De hecho, y esto no lo conté ya aquí porque no lo sabía, me enteré después, después de que el emperador grabó el mensaje para informarle al pueblo japonés que habían sido derrotados, hubo un intento de golpe de Estado en el ejército japonés para impedir que se transmitiera la grabación del emperador y poder seguir luchando para ser invadidos y poder morir honrosamente ante los invasores, matando invasores, por supuesto, en el nombre del emperador Sol, del dios Sol de Hirohito. Bueno, por este video a mí me insultaron más de lo que me han insultado casi en ninguna otra ocasión, porque decían, tú estás a favor de las bombas. No, simplemente planteo la complejidad de las decisiones que se tomaron en el momento con la información que se tenía en el momento, porque claro, hoy con otra información es mucho más fácil decir yo hubiera hecho, pero esa forma del pretérito es una de las más tristes del mundo. Entonces, decía yo, mi interés sobre Oppenheimer se remonta a aquellos años, y mi interés sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el tema nuclear se remonta también a mi adolescencia, porque nosotros vivimos la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, para los que son muy jóvenes, para los que adquirieron conciencia del mundo después de 1990, la Guerra Fría era la idea de que en cualquier momento te ibas a morir. Que por un loco, por un enfrentamiento real o por un error, se iban a empezar a intercambiar misiles nucleares la Unión Soviética y Estados Unidos, y ahí sí que nos íbamos a ir pa'l carajo todos. Y con esa idea te levantabas todas las mañanas, lo sabías, estabas consciente de ello. Yo me acuerdo de un compañero de mi clase que me dijo, yo sería científico para el armamento sin ningún problema, y lo mirábamos como si fuera un orco, una cosa horrorosa. Bueno, esta es la película de Christopher Nolan. Primero que nada, es absolutamente leal a los hechos tales como ocurrieron. Todo lo que cuenta la película es históricamente preciso. Sí, tiene algunos ejemplos, tiene algunos personajes inventados que sirven para hilar. Voy a empezar con los spoilers, si no quieren los spoilers de Oppenheimer,
y no conocen la historia del proyecto Manhattan y el final de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora vuelvan, que tenemos otras cosas de qué hablar hoy. No sé qué estaba diciendo. Todos los hechos, todos los datos, los nombres, las personas, las personalidades de los físicos, de los políticos y de los militares que aparecen en la película se ajusta a todos los hechos reales que conocemos, de una manera absolutamente admirable. Me parece que ahí Christopher Nolan logró una verdadera hazaña de reconstrucción histórica con una lealtad absoluta a los hechos. Ni está defendiendo ni no defendiendo a Oppenheimer, está planteando los hechos tal como ocurrieron. Lo que ocurre en el caso de Robert Oppenheimer, por supuesto, es el caso de esas semanas de audiencias prácticamente secretas en las cuales se decide quitarle su autorización de seguridad y por lo tanto se le aleja del programa nuclear de los Estados Unidos, mientras que Edward Teller, el otro físico que había propuesto la bomba de hidrógeno, es el que se pone al frente para crear precisamente la bomba de hidrógeno, la bomba de fusión. La bomba que hace el proyecto Manhattan es una bomba de fisión de uranio. Bien. Dicho esto, no quiero entrar tanto en la historia como en la película. Yo he visto a Robert Downey Jr. trabajar muchísimas veces. En todas había hecho el papel de Robert Downey Jr. Pero en todas. Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. Iron Man, Robert Downey Jr. El trabajo actoral que hace Robert Downey Jr. es de Oscar. No se lo van a dar, pero es de Oscar. Todos los demás están fantásticos y las caracterizaciones son buenas. Y esto es muy importante también porque luego tienes al científico que era feo y de cejas despeinadas y en la película lo ponen como James Dean, pero en guapo. No, las caracterizaciones de todos, incluido el Truman que hace... incluido el Truman, ahora yo olvido nombres, si no esto no sería el streaming que es. Todas las caracterizaciones son excelentes, todos se parecen a las personas a las que están representando. Eso me parece magnífico. De hecho, el que menos me gusta es Cillian Murphy, el que hace el papel de Oppenheimer, porque tiene una cara de estar siempre asombrado, una expresividad muy limitada que yo no sé si es asunto de él o es asunto del director, pero me parece que es el que menos brilla, ¿no? El que menos, Kenneth Branagh brilla muchísimo como Niels Bohr y se parece a Niels Bohr, está caracterizado como Niels Bohr. Edward Teller es maravilloso. Un detalle para los que vean la película, los que hayan visto la película o cuando la vean, va a aparecer un tipo tocando los bongos 2 veces y otra vez blandiendo unos bongos así en triunfo. A mí me hubiera gustado que le dieran más participación, pero no se la dieron. Ese físico es Richard Feynman, el físico que tocaba los bongos y hacía cálculos de física cuántica en clubes de striptease. Uno de los personajes más fascinantes de la física de esos años, que fue participante del proyecto Manhattan, que tuvo una relevancia importante en el proyecto Manhattan como muchos otros, y al que evidentemente no le pudo dar espacio Nolan en la película, pero por lo menos lo tiene allí tocando los bongos porque era una cosa que le gustaba mucho a Feynman, tocar los bongos, y como él le gustaban las percusiones y quería estar en el Carnaval de Río, se las arregló alguna vez para que unos brasileños le enseñaran a tocar una especie de sartén que se toca con un palito, se lo llevaron a Río de Janeiro, le pusieron el traje de samba, de una escuela de samba, y estuvo desfilando en el Carnaval de Río de Janeiro con su sartencita, uno de los más brillantes físicos, premio Nobel, por cierto, de física, Richard Feynman, pero no le dan más espacio. Mi mayor crítica a la película es que todos los diálogos son excesivamente grandilocuentes. En todos están fundando la historia, reinaugurando el porvenir, conscientes de la relevancia histórica de sus papeles. Yo no creo que la gente siempre esté consciente de la relevancia histórica de lo que está haciendo cuando lo está haciendo. En algunos casos, sin duda alguna, sí, pero no te pasas la vida pensando en la dimensión histórica que están alcanzando tus acciones.
En ese sentido, creo que Nolan se pasa con unos diálogos de una grandilocuencia, de una pomposidad, de una trascendencia innecesaria, pero que expresa efectivamente que en esos momentos, con el proyecto Manhattan y con el lanzamiento de las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, efectivamente la historia del mundo cambió radicalmente y vivimos el mundo que se creó por esas 2 situaciones, nos guste o no nos guste. Pero a mí la película me pareció absolutamente gloriosa, me pareció respetuosa de la realidad, me pareció honesta en lo más profundo. Me encantan los personajes que evolucionan. El general que hace Matt Damon, que pasa de ser un generalote acostumbrado a tratar con soldados a ser un general que entiende que los físicos no son soldados, que los científicos no pueden ser tratados ni van a tener nunca la mentalidad de los soldados, y que va entendiendo cómo funcionan esos señores que hacen física. Su evolución a lo largo de la película es deliciosa, y Matt Damon hace otro papelón también maravilloso. Y el papel de Robert Downey Jr., que empiezas queriéndolo mucho y encontrándolo simpaticísimo y buena persona, y al final te das cuenta de lo que era. Y todo lo que le pasó a su personaje, a Strauss, que le gustaba pronunciar Strauss, todo lo que le pasa a Strauss ocurrió en la realidad. Y los físicos que declararon contra Strauss, contra su nominación como secretario, ministro de Comercio, son reales y se ajustan a lo que ocurrió en la realidad. Y eso me parece extraordinario porque no muchos directores se resisten a reescribir la historia para su mayor gloria. Así que mis respetos a Nolan. Una crítica que se le hace a Oppenheimer es la duración. No podía durar menos. No podía. Y espérate, la película que yo más quiero ver ahora, que estoy esperando con ansia, es el Napoleón de James Cameron. ¿Es James Cameron? Dudo de mí mismo. Porque eso sí, sé que es de... He visto los trailers y Joaquín Phoenix está en el otro mundo. No es Ridley Scott, James Cameron. Es Ridley Scott el director. La película va a ser larga, pero Ridley Scott también ha sacado una versión de corte del director de 4 horas y media. Y yo me apunto porque de las versiones de Blade Runner, la mejor es el corte del director. La mejor es la edición del director. Así que si te pareció largo Oppenheimer, espérate las 4 horas y media de Napoleón. Truman es Gary Oldman, cierto, Gary Oldman. Es un excelente papel, es odioso, lo quiere llenar la cara de dedos, es magnífico.